Hermano, ¿cómo está? Que Dios le bendiga. Gracias a Dios estamos reunidos aquí por este medio. Quiero contarle, hermano, que teníamos el deseo de que nos reuniéramos dentro de poco, pero precisamente en base a las restricciones, el apóstol decía anoche que tenemos que guardar básicamente las instrucciones que el gobierno da. Por lo tanto, de momento no podemos reunirnos. Aunque a Matitlán algunas iglesias lo estén haciendo, nosotros tenemos que esperar el aval que el apóstol nos da. Así que mientras tanto, hermano, eh, por lo menos esta es una oportunidad de que nos podemos reunir y gracias a Dios por eso. Porque mire, piense usted, nosotros tenemos una gran opción. Usted se conecta por medio de Facebook sin ningún problema. Y si no puede en el momento una persona, eso queda grabado, lo puede ver más tarde. Pero piense usted cómo era la iglesia primitiva. Cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo lo invitaban y él les decía, oren ustedes para que yo les sea concedido. Y llegaba, por ejemplo, en Éfeso, hacía un viaje 2 años. A Tesalónica, 30 días. Y miren, 30 días puso la iglesia al día en todo. Y de ahí, con los de Éfeso, él llegó y llegaron 11 ministros en distinto tiempo, pero al final les dijo, miren, esta vez que los mandó a traer, Hechos 20 dice, es la última vez que ustedes están viendo mi rostro. Y se despidió de ellos. Pero fíjese, ¿qué podía hacerse? Lo único que llegaba era una carta. Y mire, cuando usted ve el Nuevo Testamento, 14 cartas apostólicas de Pablo, ¿verdad? Más Juan y todo lo que hay. Recuerde, Nuevo Testamento son 27, incluyendo los evangelios. Si usted quita los evangelios, tendríamos, ¿cuánto? 23. Fíjese, 23 menos hechos, 22 cartas, incluyendo Apocalipsis. Pero, hermano, no fue una cuestión de que todos tenían copia de eso, no, y hermano, era una situación que, les repito, muchas veces no tenían eso. Por ejemplo, él decía, mire la carta de aquí, por favor, que le dan una copia a aquellos y que ellos la lean también. Pero un viaje, hermano, en barco era de meses. Esos contactos eran serios, pero les repito, nosotros estamos en un tiempo distinto y Dios nos ha dado la oportunidad aunque sea por este medio, conectarnos. Así que gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero entonces, mire, considerando esa situación, yo le quiero hablar de algo. Estaba considerando una situación y le puse actitud en el tiempo final. Porque mire, la actitud es cómo vive la gente al final de los tiempos. Y eso, hermano, cuando uno lo empieza a revisar, se da cuenta que, mire, el libro de Lucas lo dice así. Le puse aquí, dice, en Lucas 18:8 es el que me interesa. Dice, sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, mire, cuando venga el Hijo del Hombre, la pregunta famosa, ¿hallará fe en la tierra? Mire qué pregunta. La pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Y le puse la PDT. Esta, recuérdese que es una paráfrasis. Esta tiene un punto que a mí en lo particular no me gusta, porque dice, encontrará aquí gente que crea en él. Recuerde que creer no implica tener fe, porque la Biblia, por ejemplo, dice, los demonios también creen y tiemblan. Fíjese, es decir, no, yo creo, dijo aquel hombre, pero ayúdame en mi incredulidad. Creía, pero no tenía fe. Entonces, miren una diferencia grande que hay. El punto es que dice, la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, ¿por qué? A causa de la maldad. Mire, que dice, el amor de muchos se enfriará. Mire lo que está pasando en el tiempo final. Y le repito, si usted dice, pero es que mire, usted no sabe lo que le hicieron, usted no sabe la injusticia, usted no sabe, tiene razón. Puede que hayan sucedido eventos incómodos. El punto es, eso lo desanimó, eso hizo que usted se alejara de Dios. Mire lo delicado que es. Porque primera carta a los Corintios capítulo 11, creo que el verso 16 dice, porque oiga lo que dice, es necesario que haya en la iglesia contiendas y divisiones. Ahora, ¿para qué? Para que se manifiesten los que son, oiga, aprobados.
Mire, hay problemas. La cuestión es, la gente, ¿qué hace cuando hay un problema? ¿Se mantiene firme o se alejó? Se le apagó el amor, se le escapó la fe. Mire lo delicado que es, porque le repito, el tiempo final donde estamos usted y yo es un tiempo de plena definición. Y ahí, hermano, es donde usted tiene que considerar esto, porque mire, dos elementos que le hablo. Uno, fe. Dos, amor. Amor a Dios específicamente. Y en base a eso usted tiene que considerar. Entonces la pregunta es la actitud en el tiempo final. Comencemos con lo básico, amor y fe. ¿Cómo está usted ahí? Hermano, si dicen, métase la mano a la bolsa, tiene fe, métase la mano en la otra, hay amor. No, lo dejé abandonado, ¿qué le pasó? Cuenta la historia que quiera, pero mire lo delicado que es. Porque fíjese, hermano, que cuando usted llega, por ejemplo, a leer el libro de Mateo, capítulo 24, recuerde que es el que se le dice el capítulo de la escatología. Dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y empiezan los discípulos a preguntarle. Y mirad que nadie os engañe, la respuesta de Jesús, y empieza a describir una serie de eventos del tiempo final. Pero, miren, hay un punto interesante ahí, porque cuando se habla de esto, fíjese, viene Jesucristo, estuvo hablando de esto, pero entonces mire, oiga el comentario que tiene esta Biblia del Diario Vivir. Eso, si usted tiene una Biblia del Diario Vivir con comentarios, ahí lo puede ver. Si no, lo puede ver por internet, o si tiene el programa iSword, ahí está ese comentario también. En el programa The Word también está. En My Bible también está ese comentario, si usted lo tiene, revíselo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, dice, y curiosa la situación, porque le digo, ¿cuál es la actitud en el tiempo final? Y lo que el comentarista lo hace de esa versión de Biblia, dice, es bueno, en Mateo 24:36, oiga, dice, es bueno que no sepamos con exactitud cuándo Cristo volverá. Mire lo que le está diciendo, es bueno que no lo sepamos. Porque dice, si llegáramos a conocer la fecha precisa, oiga, lo que dice, nos veríamos tentados a descuidar la tarea que Cristo nos encomendó. O peor aún, dice, podríamos planear pecar y volvernos a Dios justo al final. Mire, hermano, esa es una situación, porque como él dice, uno dejaría de hacer las cosas. ¿Cuándo viene? En 3 años. Entonces, ¿para qué voy a barrer? Unos 2 días antes de que venga, barro. Muy bien. ¿Cuándo viene? En 3 años. Entonces me doy la grande durante 2 años y medio, y de ahí me reconcilio y ya estoy preparado. Ese es el pensamiento que él dice que puede tener la gente. Pero mire, actitud en el tiempo final. Pero él dice, es bueno que nos sepamos para que no lleguemos a la tentación de descuidar la tarea, y segundo, de que no planifique pecar. Pero lo delicado, mire, se oye bonito, pero lo que dice ahí, el cielo no es la única meta. Porque dice que hay mucha labor aquí que hacer en la tierra. Pero entonces, mire, hermano, ahí es donde viene el problema. Porque, ¿qué dijo Jesucristo? Mi reino, ¿qué dijo? No es de este mundo. Se recuerda que así le dijo Pilato, fue, ¿verdad? Pilato le dijo, mira, y dicen que tú eres rey, yo para esto he nacido. Y empezó, le dijo, y al final le aclaró, mi reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo, ya mi gente ya hubiera venido a pelear por mí. Pero no, mi reino no es de este mundo. Pero mire, ¿qué dice él? El cielo no es la única meta. ¿Y entonces cuál? Hermano, si el Salmo 23 dice que a la casa de Jehová volveremos, así le dice la anotación de la Biblia de las Américas en el último verso. Fíjese, a la casa de Jehová volveremos. Salimos de la casa de Dios. Hebreos 12:9 dice que éramos espíritus. En el tiempo correcto salimos como espíritu, llegamos a la tierra, nos agregaron alma y nos agregaron cuerpo. Ser tripartito. Viene usted, conoció a Dios, está desarrollando su vida, hermano, y mientras, alguien terminó su vida en este tiempo, este año, por ejemplo,
El espíritu, como Antiguo Testamento decía, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. A partir de Esteban, ¿verdad? Que el primer mártir, Señor, recibe mi espíritu, le dijo, Jesucristo lo recibió. Fíjese, ¿qué pasa? El alma un trato y el cuerpo a descansar al sepulcro. Pero mira, hermano, de ahí la unificación, porque hay que despertar a la gente. Hermano, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos seremos transformados. ¿Para qué? Para el encuentro con el Señor en los aires. ¿Y qué dice este? Mire, ¿qué dice este comentarista? El cielo no es la única meta. Y entonces, mire, aparentemente se ve bien, pero por eso le digo, la actitud del tiempo final. ¿Cómo va usted en eso? Porque mire esta caricatura que sacaron hace algún tiempo, como lo hizo este lobito en una iglesia. Dice, créanme, dice, no es importante en lo que ustedes crean, mientras sean sinceros. Pero puede estar sinceramente equivocado. Porque así como dijo él, el cielo no es la única meta, él cree que está bien, sí, pero está equivocado. Si esa no es la meta, entonces ¿cuál es? A vivir en la tierra y llegar a los 80, 90 años. Sí, pero aquí es un paso. Salmo 90, Jehová dice, desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. Entre la eternidad pasada y la eternidad futura hay un tiempo intermedio llamado tiempo cronológico, donde usted y yo estamos viviendo. Pero usted y yo tenemos que regresar a la eternidad. Y si la gente tiene eso, Pablo dice, entonces no hay resurrección. Y entonces somos los hombres más dignos de lástima. Mire, solo mire la situación. Por eso le repito, decir que el cielo no es la única meta, entonces ¿en qué estamos parados? ¿Se da cuenta? Ahí es donde usted, le repito, tiene que tener definición. ¿Qué le interesa? Dos opciones. O se va con el Señor, o se va a condenación eterna. Una de dos. Pero nada que me quedo en la tierra. Qué fácil sería, ¿verdad? Hermanos, si el plan no lo diseñó usted, lo diseñó el Señor. Pero entonces miremos una cuestión. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Con qué actitud en el tiempo final? Déjeme que le muestre ejemplos. Viene Sansón, un ejemplo simple de la vida de él. 1 Corintios 10 dice que todo lo escrito Antiguo Testamento es sombra, es figura, es ejemplo para nosotros, que nos alcanzó el final de los siglos. Entonces viene él y les dice así, ¿saben qué? Dice, viene él y como Dalila lo molestaba, hermano, pero lo molestaba. Es que no me querés, es que no me amás, Sansón, no me querés decir cómo te podemos dominar y cómo te podemos atormentar, cómo podemos hacer para destruirte, lo que quería saber. Y él no le decía, y al final fue cediendo y cediendo. Pero mire, llegó el punto, esta Biblia Prat lo dice así. La Prat dice que por fin, dice, se impacientó su alma hasta desear morir. Y la Biblia 60 creo que dice, y su alma fue reducida a mortal angustia. Mire, un deseo de que ya no soportaba cómo lo molestaba a Dalila, ya no soportaba. Pero entonces fíjese, vino él al fin, ya no me molestes, esto y esto y esto, y le abre su corazón. Entonces viene ella, llama a los filisteos, lo agarró, lo preparó, lo durmió en sus piernas, y cuando estaba dormido le cortaron las guedejas. Y cuando de repente le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, y vino él, se levantó, se despertó y dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces mire, ¿cómo es la actitud? ¿En qué actitud está viviendo la gente en el tiempo final? Uno puede ser a la manera de Sansón. ¿Cómo? Que ni siquiera saben que ya no tienen comunión con Dios. Eso es delicado, hermano. Mire, una pregunta para ustedes que es madre de... O usted que tuvo hermanitos en algún momento, ¿alguna vez se le perdió un hijo, unos 5 minutos? Hermanos, ¿se le perdió alguna vez su hijo, su hija? O el hermanito, un momentito. Y dijo, espérate, y volteó a ver, cuando volteó a ver ya no estaba. Hermano, la angustia de buscarlo. Y le repito, ese solo estaba una puerta abierta y se metió.
Pero mire, qué susto. El punto es que, mire, usted no sabía para dónde agarró y se preocupó. Mire, es un evento feo. El punto es que, mire, viene Sansón y dice, no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Cuándo? Mire, ¿cuándo se apartó de él? No sabía ni hacía cuánto. Ahora, ¿cómo es que podemos evaluar que ya se había apartado? Mire, 4 situaciones. Jueces 14:2. En primer lugar, él dice, he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos y la quería, y dice, con ella me quiero casar. Muy bien, mire la actitud. El hombre, el juez de Israel, el nazareo, mire, tenía restricciones él en varias situaciones, pero ¿qué? Yo me quiero casar con una filistea. Mire la actitud. No se había apartado el Señor de él todavía, pero mire lo que estaba haciendo él, yugo desigual. Bueno, ¿qué hacemos, verdad? Mire, ¿qué hace en el tiempo final? Ya ni siquiera está eso. Mire, hace como una semana miraba 2 videos. Lamentablemente había un hombre que se alejó de Dios y en un programa le grabaron. Mire, una persona le dijo y le hace una pregunta. Mire, le dice, usted no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Por lo que usted hizo, no puede hacer eso. No puede volver a casarse porque es pecado, y le explicó bíblicamente. Y después el otro video, no tenga pena, haga lo que quiera. Total, Dios no se va a enojar. Mire cómo cambió de opinión. Pero mire, ¿qué le pasó a Sansón? Lo mismo que ese hombre, que mire, se relajó en cuanto al conocimiento de la ley de Dios. Mire, ¿qué le pasó? Jueces 14:8 dice que ya después de que un león le había salido, lo mató y lo dejó ahí. Cuando pasó al tiempo, fíjese, se apartó para ver el cadáver del león y había un enjambre de abejas y miel, y pum, agarró un cuerpo muerto. Y él, por ser nazareo, tenía prohibido tocar un cadáver de lo que fuera, porque lo contaminaba. Mire, ¿cómo es que llegó a apartarse? Prácticamente, como decía él, no sabía que Jehová se había apartado de él. ¿Por qué? Porque mire cómo fue bajando su calidad espiritual. En primer lugar, yugo desigual no le importaba. En segundo lugar, es contaminante, no importa, ya me lavo y ya, ahí salgo de todo. Mire qué simple. Fíjese, las otras dos. Mire, Jueces 16:1 y Jueces 16:4 ya es más delicado, porque el verso 1 dice, Sansón fue a Gaza y allí vio a una mujer, una mujer prostituta, y dice la Biblia RBA, y se unió a ella, se fue a meter a la casa de esa mujer, le pagó por sus servicios y a la medianoche salió. Y mire, le repito, tenía fuerzas y todo, pero ¿cuándo es que se fue el Señor? Ni se dio cuenta. Mire, después dice que llegó, y este es el punto final de cómo él no sabía que el Señor se había apartado. Cuando dice, se enamoró de una mujer del valle de Sorek, llamada Dalila. Dalila se puede traducir dentro de las acepciones de ese nombre, es languidecer. Y languidecer, el diccionario lo traduce como apagar el espíritu. Si usted quiere, hasta ahí fue que él prácticamente se alejó de la comunión con Dios. Si usted quiere, lo ponemos ahí, pero mire lo delicado que es. ¿Cómo es posible que este hombre, que le repito, diga, esta vez saldré como las otras, y que dice, no sabía que el Señor se había apartado? Mire cómo fue decayendo, y al final, lamentablemente, le fue mal. Qué serio, ¿verdad? Pero mire, hermano, no podemos hacer mucho. Es la primera actitud con la que una persona está viviendo en el tiempo final. Miremos el otro ejemplo, Mefiboset. Usted se recuerda, Mefiboset era el hijo de Jonatán. Y cuando David dijo, no voy a pelear contra Absalón, mi hijo, se fue. Y algunos lo acompañaron, gracias, te agradezco mucho, pero tú no, tú regrésate, le dio instrucciones. Pero cuando ya estaba de regreso, encuentra a Mefiboset. Y Mefiboset le dice David, ¿por qué no fuiste conmigo?
Mire, la actitud en el tiempo final. ¿Cuál es? ¿Por qué no fuiste conmigo? Mire lo serio. ¿Usted qué hubiera hecho? Mire, este hombre le respondió como realmente le había pasado. ¿Sabes qué? Mi siervo me engañó. Uno, mi siervo me engañó. ¿Y por qué me engañó? Porque tu siervo es cojo. Y tres, ha calumniado a tu siervo. Entonces, mire, él encontró tres problemas. Mire, actitud en el tiempo final. Uno, el siervo lo engañó. ¿Cómo lo engañó? Es que eso, mire, eso que está en la Biblia era para la época del apóstol Pablo. Esto era, ahora ya no. Hermano, ¿cómo es que hay cosas que le quitan el peso espiritual? Hermano, mire, hay cosas, le repito, 1 Corintios capítulo 10 dice que todo lo escrito, el verso 6, verso 11, dice, es sombra, es figura, es ejemplo, es enseñanza para usted y para mí, para que no hagamos lo mismo. Pero las cosas que ellos vivían en lo literal era ejemplo para nosotros. Fíjese, era ejemplo para nosotros. Una cuestión, cuando la gente murmuró en Israel, salieron un montón de serpientes y los mordían. Entonces clamaron a Dios y Moisés dijo, Señor, ¿qué hago? Hazte una serpiente de bronce, y la hizo. Y entonces la pusieron en alto, y cada vez que alguien lo mordía una culebrita, solo miraba donde estaba la serpiente de bronce y ya no se moría. Entonces vino Cristo y dio la explicación, así como se levantó la serpiente en el desierto y la gente se salvaba de morir, ahora así será levantado el Hijo del Hombre, para que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, una explicación de algo que sucedió. Pero mire, ¿cómo vamos a nosotros a borrar lo que está en la Biblia? No, eso no. Es que este manuscrito no lo tiene, es que este agregó de más, entonces lo quitamos. Y recuerde que Apocalipsis dice que hay maldición. ¿Al qué? Al que corta o al que añade a la palabra. Y eso es delicado, hermano, muy delicado. Entonces, mire, viene este hombre y dice, ¿cuál es la actitud en el tiempo final? Mi siervo me engañó. Es que me dijo que no había pena. Mire, le he hablado del libro de Judas, capítulo único, verso 4. Hay una versión, creo que es la Biblia al día, dice, no tenga pena, dice, porque uno, cuando es cristiano, puede pecar. Oiga lo que dice, puede pecar. Mire lo que dice, esa es una paráfrasis. Puede pecar, sin temor al castigo. Así lo dice. Y hay doctrinas donde dice, mire, usted pecó, pero su pecado es con el cuerpo, pero su espíritu no pecó, así que no hay pena. Mire lo delicado que es. Entonces, ¿qué le pasó a ese? Su siervo le engañó. ¿Por qué no te podías ir? Porque te engañaron y te quedaste. No diste la talla. Miren la actitud del tiempo final. Lo segundo dice, tu siervo, hablando del mismo, es cojo. Y Hebreos creo que es 12, dice, para que lo cojo no se salga del camino. ¿Sabe cuál es el problema de alguien que tiene cojera? Mire, hermano, es que una pierna es más corta que la otra. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Camina así, mire, no camina fijo, sino se va bamboleando. Eso habla de inestabilidad. ¿Por qué no te fuiste conmigo? Porque eres inestable. Hoy eres el hombre más espiritual, mañana el hombre más carnal, pasado mañana el criminal. Nunca está en algo. Mire, actitud del tiempo final. Y a la par de eso dice, han calumniado a tu siervo ante mi señor el rey. Mire, es que están hablando mal de mí, por eso no da la talla, por eso no se fue. Es que si el rey oyó, va a creer que es cierto. Usted tiene derecho. Uno de los derechos del cristiano es derecho a ser escuchado. Le repito, derecho a ser escuchado. Lo están acusando de algo, usted tiene derecho a decir, mire, están hablando mal de mí. Yo vengo a presentarme para que la persona que está diciendo eso se presente y que presente las pruebas. Dice que yo estoy haciendo tal cosa, aquí estoy, que me enseñe. Mire, hermano, pero le repito, la actitud de este no se fue. ¿Por qué? Porque había problemas. Qué delicado, ¿verdad, hermano? Mire esta otra. Mateo capítulo 2.
es cuando Jesús nació. Y usted sabe, dice que fue en Belén de Judá, y que llegaron unos magos del oriente a Jerusalén, y cuando llegaron fueron precisamente con Herodes. Y fíjese que cuando hablaron con Herodes se presentaron, y el libro creo que es Jeremías, que dice que toda la ciudad se conmovió, porque no era uno, ni dos, ni tres, como algunos dicen, sino multitud de dromedarios, dice precisamente. El punto es que eran bastantes. ¿Y qué pasó? Llegaron, se presentaron, y la pregunta es, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella y venimos a adorarle. Ahora mire lo delicado, porque era el Mesías, era la promesa que todo el pueblo de Israel esperaba. Por eso las vírgenes usaban traje de colores, porque era la expectativa que había una promesa. La promesa de Dios que iba a nacer un niño de una virgen. Y pasó con María. Pero mire lo que pasó. Ellos esperaban la promesa. Y se cumplió. Ahora se cumplió, fíjese. ¿Y qué pasa? Vienen ellos. Y como, ¿a quién le preguntaron? Al que menos sabía, a Herodes. Pero fue, en ese punto tuvo inteligencia. Yo no sé, vengan. Y los mandó a traer a los sacerdotes, a los escribas, los que tenían conocimiento de las escrituras. Miren, ellos están preguntando, ¿qué dice el Antiguo Testamento de esto? ¿Ustedes se recuerdan? Sí, dijo Miqueas, capítulo 5, verso 2. Y tú, Belén Éfrata, no me serás la más pequeña, que de ti saldrá el príncipe o el caudillo, o el líder, como usted le quiere decir. Ahí está, Miqueas 5, 2. Vaya, dijeron. ¿Y qué pasó? Vinieron esos hombres. ¿Quiénes? Estos que habían llegado, los magos del oriente, los sabios, dice otra versión. ¿Qué hicieron? Agarraron camino y fueron a buscar a Jesús. A su tiempo lo encontraron, usted recuerda, le dieron oro, incienso y mirra. Y todo bien, y de ahí se fueron por su camino. Pero, fíjese, ¿qué pasó? Esos que venían de lejos, llegaron. Ahora, ¿cuál fue la actitud de estos que sabían de la profecía? Los sacerdotes, los escribas, y que se sabían, les repito, el texto está simple, se lo sabían, en la punta de la lengua estaba. ¿Qué actitud tuvieron? Sí dice que ahí es, que vayan ellos, sí, ahí que nos cuenten si es cierto, ahí vamos después. Nunca fueron. Hermano, ¿qué actitud? Había cumplimiento y lamentablemente, hermano, dudas. Mire, ni siquiera se acercaron a ver si era cierto o no. Mire, hermano, ¿con qué actitud vive la gente en el tiempo final? Es que dicen que estamos en el tiempo final. Saber si será cierto. ¿Por qué no investiga? ¿Por qué no verifica? Mire, hermano, porque es que dicen que no, todavía no. Vaya, se quedan tranquilos. Pero, hermano, mire lo delicado que es. Porque, mire, les repito, el que conocía, hermano, mire, es que ahí se dan dos problemas. Mire, uno de esos, déjeme que le muestre esto. Este es hace mucho tiempo, salió una encuesta en el año 95. ¿Hace cuánto? Hace 25 años. Mire, hermano, en 1995, prácticamente 25 años atrás, vino uno y dice que el 11% de los pastores en una convención, creo que eran los bautistas, declararon que la Biblia es inspirada por Dios, el 11%. 11 pastores de cada 100. O si usted quiere, 1 de cada 10 pastores decían, sí, la Biblia es inspirada por Dios, pero, decían ellos, es posible que tenga errores históricos o geográficos. Decían, la Biblia es palabra de Dios, pero tiene errores. Eso es lo que decían. Le hablo hace 25 años. Fíjese. Y después, vamos a ver, 3 años después, hace 22 años, en ese tiempo, Marcus Borg hizo su predicación. Y él lo que dijo es, yo soy uno de esos cristianos que no cree en el nacimiento virginal de Jesucristo. Y eso es una profecía. Esa era una profecía que se tenía que cumplir. Porque Jesucristo tenía que cumplir todo eso. Ahora, ¿qué dijo él? No, yo sé que él nació, pero ¿qué pasó? No fue nacimiento así como lo dice la Biblia. Entonces no cree lo que está en la Biblia. Y ese es el que está guiando. Hermano, mire hasta dónde estamos. Está serio, ¿verdad? Mire esta otra cuestión. Porque, ay Dios, hermano, mire, cuando uno empieza a revisar la Biblia, empieza a darse cuenta de algunas situaciones.
Mire, la actitud del tiempo final. Mire, ¿qué están esperando? Al amado. Y la parábola es esa: el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron. Oiga, ¿a qué salieron? ¿A recibir a quién? Al novio. ¿Qué estaban esperando? El encuentro con el amado. Mire, está bien. Aparentemente está bien, pero ¿qué dice? 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Fíjese, hermano, ahí hay un problema delicado. Porque mire, insensatos o prudentes. La insensata, el diccionario la traduce como impío, como tonto. Y ahí está la otra palabra. Pero fíjese, hermano, la prudente le hablan como una persona inteligente o sabia. Pero mire, están las 10. Ahora les repito, ¿qué están haciendo? Esperando al amado. Muy bien, buena actitud, ¿verdad? Me imagino que está usted de acuerdo conmigo. Buena actitud, mire, esperando al amado. Bueno, ya lo están esperando. ¿Y ahora qué dirá usted? Pues mire, aquí ya nos genera un problema. Porque las 10 dice, 1 tomaron sus lámparas. Fíjese, ya todo aparentemente bien. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Dice, ¿qué vamos a hacer? A esperar. Muy bien, cada quien con su lámpara. Pero ahora viene la otra situación. Fíjese, mire, vamos a ver el verso siguiente, verso 3 y 4. La Biblia textual dice, las insensatas al tomar las lámparas no tomaron consigo aceite. Mire, les repito, ¿qué decía ahí? Las insensatas, las impías, o impío o tonto. Mire, impío o tonto significa insensato. Entonces, ¿qué hizo el impío o el tonto? Agarró sus lámparas. ¿Y qué? No tomaron aceite. ¿Y para qué servía la lámpara? Para alumbrar en la oscuridad de noche. ¿Y a qué hora lo estaban esperando? A la medianoche, fíjese. Entonces, ay Dios, mire, qué delicado eso. Porque ahora, ¿qué dice? No tomaron aceite. Mire, se lo voy a aplicar a usted de una manera simple. Viene usted, fíjese, me dice, tengo aquí un carro, el suyo, y tengo una salida de emergencia. ¿A dónde va usted? Voy a ir a la frontera con México, por ejemplo, como 200 kilómetros. Muy bien. Ahora, ¿qué hace usted? Obviamente la mayoría revisa aceite, revisa nivel de aceite, el agua, líquido de frenos y otras situaciones, que todo esté bien. Muy bien. La presión de las llantas. Todo bien. Pero algo que es fundamental, que el carro tenga gasolina. Si no tiene gasolina, ¿qué le va a pasar? Le arranca y por ahí se va a quedar tirado en la carretera. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque las insensatas tomaron lámparas, pero mire, no llevaban combustible. Tenía la lámpara, pero ¿de qué servía si no tenían cómo encenderlas? Mire actitud para esperar al amado, sin aceite. Entonces dice, las prudentes, las sabias, las inteligentes tomaron aceite, oiga, en las vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Qué hicieron? Tanque lleno a mi lámpara. Qué bonito. Le echaron aceite, tanque lleno. Y aparte de eso, tenían aceite adicional por si se les acababa. Mire la diferencia que hay. Entonces la pregunta es, ¿cómo está esperando o qué actitud tiene la gente en el tiempo final? Aceite en la Biblia, recuerde, es figura de la unción del Espíritu Santo. Ay, hermano, mire, eso está delicado, porque entonces, ¿cómo está su calidad espiritual? Tranquilo. Tranquilo no significa que esté bien. Mire, hermano, le repito, ¿qué necesita? Unción, aceite. Y recuerde que creo que es el libro de Isaías donde dice, y la unción pudrirá todo yugo. Mire, hermano, recuerda usted que, por ejemplo, Apocalipsis dice que cuando salió el caballo negro y llevaba prácticamente una balanza en la mano y el alto costo y toda la cuestión, llevaba esa balanza. En el griego es zugos con Z, Z-U-G-O,
Zugos. Y eso, ¿sabe? Lo que significa es precisamente yugo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay gente, hermano, que tiene, por ejemplo, el yugo de las deudas. Hermano, el yugo de la limitación económica, porque a eso se refiere el caballo negro, el alto costo de la vida, la presión económica y todo lo que se da. Entonces, ¿qué pasa? Si esa persona tuviera unción, si tuviera aceite, le repito, Isaías dice, y todo yugo se podrirá, se va a podrir como consecuencia de la unción. ¿Por qué no son libres? Porque no hay aceite. Mire, ¿cómo está viviendo en el tiempo final? Sin aceite, sin la unción. ¿Cómo va prácticamente a cumplir las expectativas si le está fallando un montón? Mire, hermano, lo serio que es, ¿verdad? Pero mire la otra situación que aparece con esas mujeres. Las 10. Y dice, tardándose el esposo. Mire, le voy a regresar. Mateo 25:1, ¿qué decía? 10 vírgenes salieron a recibir ¿a quién? Al novio. Así lo dice la RBA. Fíjese. Dice, salieron a recibir al novio. Muy bien. Pero cuando usted ve Mateo 25:5, tardándose pues el esposo. Ya no dice lo mismo, no dice el novio. ¿Por qué dice el esposo? Porque como se cabecearon, como se durmieron, ¿qué pasó? Ni cuenta se dieron cuando hicieron el llamado para ir a casarse. Mire, y Mateo 25:13, más adelante dice, velad pues, ya que no sabéis el día ni la hora. Mire, ¿cómo debe de vivir usted en el tiempo final? No como ellas que están cabeceando y durmiendo. Porque a Pedrito le dijeron lo mismo. ¿Sabes qué, Pedrito? Satanás te pidió para zarandearte. Ah, gracias, Señor, pero yo he rogado, dijo el Señor. 1, para que tu fe no falte. Y 2, cuando tú hayas vuelto, es decir, te vas a alejar. Cuando tú hayas vuelto, tú vas a prácticamente animar a tus hermanos. Y bueno, ¿qué pasó? Le dijo, ¿saben qué? Acompáñenme, Pedro, Juan y Jacobo. En el momento crítico voy a ir a orar 1 hora. Acompáñenme. Me dijo, velad de estar solo despierto. 1 hora. Estaban 3, tenían mucho que platicar. Che, hermano, cuando llegó Jesús, bien dormidos. 1 hora. No pudieron orar 1 hora, le dijo, ¿qué pasó? Bueno, pues, no hay pena, dijo. Se fue otra vez, pero ya no le dijo, velad, le dijo, velad y orad para no entrar en tentación. Mire, y cuando regresó, otra vez dormidos. Entonces, ¿qué pasó? No pudieron velar, tampoco podían velar y orar. Mire lo delicado. Y cuando la tercera vez que los halló durmiendo, ahora sí, Señor, ya dormimos, ahora ya para qué. Ya llegaron y todo. Mire lo crítico que se volvió eso. Delicada la situación, hermano. Pero sigamos, mire, Lucas 12:45. Esa es la parábola del mayordomo infiel. Por eso le digo, ¿con qué actitud está la gente viviendo en el tiempo final? Miremos el ejemplo de este hombre. Dice, mi Señor tardará en venir. No, hombre, es que dicen que ya está, pero todavía falta, todavía no está aquí, no está allá, las señales no se han cumplido todas, entonces el Señor se va a tardar. Entonces, hermano, ¿qué hacemos? Dice él, dice que ese lo que hizo es, empezó a golpear a criados y criadas, empezó a comer, a beber y a embriagarse. Mire, hermano, a golpear, a comer, a beber y a embriagarse. ¿De qué se ocupó? De sí mismo. 1, empezó tratando mal a la gente. Y 2, se ocupó, hermano, su Dios, como dice Pablo a Timoteo, creo que dice, su Dios es su propio vientre. ¿De qué se ocupaba? De ver cómo hacía para engordar y a emborracharse. Mire, hermano, ¿cómo estaba él preparado? Para nada preparado. Entonces dice Jesús, llegará un día cuando ese siervo no lo espera. Y llegará 1 hora cuando ni siquiera sabe. ¿Y qué pasó? Va a llegar el Señor. ¿Y cómo lo va a agarrar? Hermano, lo va a sorprender y dice, lo azotará y le asignará un lugar con los incrédulos. Los evangelios, los paralelos, dice que lo echará a las tinieblas de afuera, creo. Es decir, al tiempo tribulacionario. Mire, hermano, lo serio que es.
Mire, ¿por qué pasó eso? Ahora, ¿cómo es posible que este hombre, le repito, que tenía que estar atento a la venida de su Señor, mire, cómo estaba él en el tiempo final, con qué actitud? Se va a tardar. Así que no hay pena. Hermano, mire, esa es la actitud con la que lamentablemente viven algunas personas. No, hermano, eso lo vienen diciendo desde hace tanto tiempo y de plano que no va a suceder. Vaya, y mire, le pasó lo mismo que este hombre. Le empezó a pasar lo mismo y no debería ser así, porque mire, el complemento está allí. Mire, dice, y aquel siervo, mire, aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor. Él era el siervo y le dieron instrucciones que hacer. Y dice, y no se preparó, ni obró conforme a su voluntad, conforme a las instrucciones que su Señor le dio. Que dice, recibirá muchos azotes. Mire, hermano, pero es que, ¿qué te dijo? Tales cosas, si lo cumpliste, no. Bueno, no te preparaste, no actuaste en base a eso. ¿Sabes qué? Muchos azotes. Y delicado eso, ¿verdad, hermano? Porque mire, no se preparó, no hizo lo necesario. Dice, ni obró, es decir, no puso en práctica, fíjese, no ejecutó, no actuó, no hizo lo que le dijeron que tenía que hacer. Ese no llegó ni siquiera a ser siervo inútil y sabía qué es lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, hermano? Mire, les repito, este hombre dijo, se tarda, entonces todavía hay tiempo. No, él, como le regreso un momentito, dice, él no sabía que su Señor va a llegar el día que él no cuando él no espera y a una hora que ni siquiera sabe. Entonces, ¿qué le pasó? Muchos azotes. Les repito, muchos azotes. ¿Qué está pasando? Usted tiene que ponerle atención a eso. Pero mire, viene la contraparte. Ese era Lucas 12:47. El verso 48. Más dice, el que sin conocerlas hizo cosas dignas de azote será azotado muy poco. Ahora, ¿por qué? Porque este no conocía. No conocía. Él solo dijeron, hay que hacer tal cosa y, hermano, lamentablemente desconocía muchas cosas. Seria la cuestión. Pero mire, el punto, pero ¿sabe cuál es la clave? Dice, porque a todo aquel que a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Entonces, mire, hermano, ahí sabe qué es lo delicado. Le repito, como le decía al principio, mire, los cristianos que se convirtieron cuando empezó la iglesia primitiva, esos ni siquiera leyeron la Biblia, porque no estaba escrita todavía. Por lo menos el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. Mire, y usted y yo, que tenemos Biblia en la computadora, en el celular, la puede ver en internet, tiene Biblia de papel, hermano, mire, más se le dio, más se le confió, más se nos va a pedir. Mire, sería la cuestión. Pero mire, este es el último. ¿Qué pasa con este? Este es el tibio. ¿Qué le dicen? Yo conozco tus obras, que ni eres frío y que tampoco eres caliente. El deseo es, ¿cómo me gustaría que fueras definido? O frío o caliente. Ahora, ¿por qué, mire, hermano? Déjeme que le explique esa situación. La actitud en el tiempo final, frío o caliente. Usted sabe, hermano, que una persona, ¿cómo sabe usted que una persona tiene frialdad espiritual? Mire, fácil. Por ejemplo, no se congregaba. Había servicios, nunca llegaba. Tenía Biblia, nunca la leía. Usted recuerda la broma que hacían los evangelistas hace años, le hablo hace más de 30 años, de una persona que perdió sus lentes. Y cuando perdió sus lentes y no los encontraba, de repente un día agarró su Biblia, ahí estaban sus lentes. Fíjese. Incluso, mire, yo hace tiempo leía la historia de un pastor que dice que fue unas historias que dicen que fue a visitar a unas hermanas en un hogar, ¿verdad? A su hogar, lo invitaron a comer y fue. Entonces vino él y como ellos pusieron la vajilla de lujo, dice que tenía cucharas de plata.
Entonces cuando se fue el pastor, faltaba una cucharita, la que él tenía. Y entonces vinieron ellas y empezaron a hablar, mire que el pastor se robó eso, y empezaron a hablar de todo, y se enojaron. Y así se quedó. Ellos dijeron, él se robó la cucharita. Y ahí quedó. Pero en la historia esa contaban que vino el pastor y lo invitaron un año después. Lo invitaron a comer otra vez a su casa las hermanas estas. Y él fue a comer otra vez y llegó. Pero una de ellas, como eran dos hermanas, una no se aguantó. Mire, hermano, usted la vez pasada, el año pasado que vino, agarró la cucharita. Sí, dijo él, la agarré. Y se la llevó a su casa. No, la puso de separador en su Biblia. Tenían un año de no leer la Biblia. Mira, hermano, frío. Eso es fácil de determinar. Ahora, caliente o ardiente, es este hermano que no se puede despegar del Señor. Hermano, ¿cómo decía la amada? Yo dormía, mi corazón velaba, atento a la voz. Hermano, el Señor le va a hablar por sueños, por visión, hermano, de distintas maneras. Le despertaron para orar, le despertaron para cantar, le despertaron para meditar, le despertaron para interceder. Atento siempre a la voz de Dios. Mire, una persona en esa condición, por supuesto, mire, siempre va a estar así. Usted recuerda como a Eliseo dijo, ¿qué quieres? Le dijo Elías. El doble porción del Espíritu que hay en ti, cosa difícil has pedido. Pero esa es la condición. Si tú ves, cuando yo sea levantado, se te será concedido. ¿Qué hizo este hombre? No se despegó para nada. Voy a ir a tal lado, yo me voy. Voy a ir al otro lado, yo me voy. Voy para allá, yo me voy. No se despegó. Y en lo que iban juntos, los separó. Y dijo, Padre mío, carros de Israel, carros de fuego y caballos de Israel, creo que dice. Entonces, fíjese, viene él la separación. ¿Y qué pasó? Él vio cuando fue llevado. Y cuando fue llevado, le lanzaron el manto. Y él se quedó con el manto del profeta. Y lo agarró el golpeó con ese manto, el que era el de Elías. Ahora era el manto de Eliseo. Y golpeó las aguas. ¿Dónde está el Dios de Elías? Dijo, golpeó las aguas y se separaron. Y pasó así. Ahí empezaron los milagros. Pero mire, hermano, pegado. Pero ¿qué dice el tibio? Mire, no eres frío, no eres caliente. ¿Cuál es el problema? Tibio. ¿Y cuál es la cuestión? Dice, es que ¿saben qué? Soy rico, estoy enriquecido. ¿Y qué dice? No tengo necesidad de ninguna cosa. ¿Para qué voy a orar? ¿Para que Dios me provea por los alimentos? Sí, ya tengo ahí para comer. ¿Para qué voy a orar por trabajo si tengo mi negocio propio? ¿Para qué voy a pedir que me dé salud si tengo un buen seguro médico? ¿Para qué voy a pedir que me provea transporte si tengo tantos carros? Mire, no tiene necesidad de nada. Entonces, ¿qué pasó con esa persona? Llegó a la calidad de ¿qué? Tibio. Y la tibieza espiritual, hermano, es el que se acomoda así ahí sí que como el camaleón, a la frialdad del mundo o al ardor en la iglesia. Está en el mundo, habla como ellos. Llega a la iglesia, gloria a Dios. Hermano, en los dos campos quiere jugar. Y no es así. La pregunta es, ¿con qué actitud estamos viviendo? Mire, sería la situación. Solo déjeme que les resuma esto. Mire, si usted se recuerda, ¿qué pasó con Sansón? Tenía un llamamiento, descuidó el talento de Dios. Hermano, ¿con qué actitud vive la gente? Descuidando lo que recibió de Dios. A Timoteo le dijo, mira, acuérdate de qué, de eso que te dieron con la imposición de manos. Aviva el fuego, le dijeron a Timoteo. Mire, algo que recibió de Dios y que lo descuida uno. Actitud de Sansón. La actitud de Mefiboset, nunca se dio cuenta que lo estaban engañando. Hermano, uno de los grandes problemas que hay con algunas personas es que les dicen cualquier cosa y ellos le dicen amén a todo, nunca se ponen a investigar. Y el apóstol Pablo dice que cuando llegó a Berea, los bereanos le decían, ¿cómo decís? ¿Cómo es eso? Espérate. En tal, ¿y dónde está eso? Salmo 1:1. Espérate. ¿Quién tiene el salmo? Los salmos, yo decía uno, léelo. Es cierto, ahí está. Muy bien. El otro, ¿qué decís? ¿Dónde está?
Jueces capítulo 9, ¿dónde está? ¿Quién tiene el rollo? Porque no era Biblia como ahorita. ¿Quién tiene el rollo de Jueces? Yo lo tengo. Capítulo 9, no existían todavía los capítulos. Ahí está, muy cierto. Entonces dice, ellos escudriñaban para ver si era cierto. A eso no los engañaban con facilidad. Pero hermano, usted ha oído, como dicen algunos, hasta dicen, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. O aquella frase famosa, yo sí pensé que estaba en la Biblia. No se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Eso lo dijo una persona, pero no está en la Biblia. Pero como no leen la Biblia, lo dicen, los engañan. Hermano, el religioso oidor olvidadizo. Mire, sabe qué es lo que hay que hacer, pero oidor, pero no hacedor. Está mal. Las vírgenes no velaron, no estaban preparadas, se duermen. Hermano, la actitud del siervo es que no espera. Y le repito, lo sorprendieron mal. Y la actitud del tibio es que lamentablemente no se siente necesitado. Y creo que cuando en el cántico de Ana dijo, Dios a los pobres les suplió su necesidad, ¿verdad? Y a los ricos los envió con las manos vacías. ¿Por qué? Porque como tenían muchos, no necesitaban necesidad, no tenían necesidad de pedir algo. Mire, están como los tibios, no piden nada. Mire, simple la situación. Entonces la pregunta es, ¿cómo está usted? Mire, si usted que nos ve ni siquiera ha empezado el camino entregándole la vida a Cristo Jesús, anda súper atrasadísimo. Lo que tiene que hacer es decir, Señor, entra en mi vida, límpiame de todos los pecados, inscríbeme en el libro de la vida y permite que a partir de hoy sea un hijo de Dios y entre a novedad de vida. Mire, simple. Y usted, hermano, que está ahí también, ¿con qué actitud está viviendo en el tiempo final? Las cosas van mal, hermano. No. ¿Te quedó así? ¿No será que le va a pasar algo como esto? Yo espero que no, hermano. Les repito, como le dijeron a Timoteo, aviva el don que hay en ti. Y que por la imposición de manos le pusieron a él. Eso es lo que necesita usted. Despertar, hermano, y vivir en el ardor para Dios. Amén. Padre, en tus manos ponemos a cada uno de tus hijos, a cada uno de los que nos ven y te suplicamos, Dios, ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí para que anhelemos, Dios, cubrir las expectativas que tienes de cada uno de los que estamos aquí, que no encontremos despropósitos, que no miremos las cosas mal, sino al contrario, Dios, que veamos que tú tienes planes perfectos para nuestras vidas. Te lo ruego, Dios amado, renueva nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que Dios, que te agrademos en todo. Lo pedimos en el nombre de Jesús y gracias, bendito Dios, gracias por la obra hermosa que has de hacer, y te ruego, Dios, extiéndete con amor y misericordia sobre nuestras vidas y que te agrademos en todo. Lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios amado. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.